Amén. Bautizados en Cristo. Y para empezar, mis hermanos, quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 6. Vamos a entrar en materia ya, mis hermanos, porque el tiempo es oro. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 6 al 8, vamos a leer. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Amén. Dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Estamos o no? Amén. El 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Entonces aquí, mi hermano, lo que yo voy a recalcar no es la acción que cometió Caín contra Abel, ni vamos a marcar el por qué lo hizo, ni qué fue lo que lo movió, cuál fue el motor, mis hermanos, que le movió a Caín a arremeter contra Abel. Yo quiero recalcar el versículo 7, mis hermanos, donde dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y esto es lo que cada uno de nosotros debemos de tener en cuenta, mis hermanos. Si hacemos bien, recibiremos un buen pago, una buena retribución. Seremos, como dice aquí, mis hermanos, enaltecidos si hacemos bien. Amén. Y luego continuó diciendo: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Amén. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, mis hermanos, que a la puerta está el pecado, pero cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos el poder para evitar pecar. Tenemos, mis hermanos, las armas, las herramientas para enseñorearnos del pecado, es decir, para ser señores de ese pecado y no, hermano, que no nos domine el pecado, sino nosotros dominar, ser dominantes y no dejarnos vencer, mis hermanos, por el pecado. Está a la puerta, y esto nosotros lo tenemos muy claro, ¿sí o no? El pecado, mis hermanos, está al acecho. El pecado está muchas veces puesto en bandejita de plata, muchas veces está, mis hermanos, a la mano está el pecado. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Que el pecado se enseñoree de nosotros o nosotros enseñorearnos del pecado? El Señor se lo dijo a Caín, le dijo: el pecado está a la puerta, ahí está, a la mano, al alcance. Y esto lo tenemos claro, ¿sí o no? Hermanos, el pecado está al alcance. En cada momento, mi hermano, usted está teniendo, digámoslo así, la oportunidad de poder pecar. Estamos. Aún aquí sentados, mi hermano, hay oportunidad de pecar. ¿Sí? Pensando mal del que está predicando, pensando mal del hermano que está al lado. Estamos pensando de pronto mal algún hermano de alguna hermana de algún hermano. Hermanos, ahí está. ¿Comprenden? Cuando va al supermercado, el pecado está ahí. Si usted quiere, hermano, no, si quiere no. Usted de pronto está ahí comprando y le viene la tentación de echarse algo al bolsillo. Una de jamón, el más caro, hermano, como eso no se ve mucho. ¿Me entiende? Ahí está el pecado. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos, con el pecado? Usted tiene hoy en día smartphone, hermano, que es un peligro, la verdad. ¿Sí? Esos smartphones, la verdad, son un peligro, hermano. Pero, y eso es como una ventana, hermanos, a un mundo de pecado, de carnalidad, a un mundo, mi hermano, de ruina y de destrucción. Pero ¿qué haremos nosotros? ¿Lo usaremos para bien o lo usaremos para mal? El pecado, a la verdad, mis hermanos, está a la puerta. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Dice: está a la puerta el pecado. Con todo esto, aunque esté a la puerta, ¿qué le vamos a hacer? Dice: a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, el pecado, en teoría, según vemos aquí, no te puede dominar. Yo creí que me iba a decir amén. El pecado, hermano, no te puede dominar. No puede. ¿Por qué? Porque a ti será su deseo. ¿Sí?
tú te enseñorearás de él. Está a la puerta, está muy bien, pero mire lo que hizo Caín. El pecado estaba a la puerta. El Señor Dios Todopoderoso le dijo Caín, y fue no fue una voz audible, no, el Señor, hermano, en ese momento recién había caído el hombre. Y Dios tenía una comunión todavía con el hombre muy directa. Dios andaba en el huerto, Dios andaba allí, mi hermano, ya no estaba en el huerto del Edén, pero Dios todavía andaba allí con ellos, hablaba con ellos. Entonces Dios se le apareció a Caín y se lo dijo: el pecado está a la puerta, cuidado, algo te va a acontecer. Ten cuidado con lo que estás pensando, ten cuidado con la envidia que tienes, ten cuidado con eso que te está moviendo a hacer lo que vas a hacer, porque tú te puedes enseñorear de ello. Amén. Y mis hermanos, luego lo vamos a ver, pero a veces pensamos que Dios mismo es el que nos manda las tentaciones, Dios es el que nos manda, mi hermano, como las circunstancias para que nosotros caigamos en pecado, pero eso es antibíblico. Dios nunca nos manda una tentación para que nosotros caigamos en pecado. Amén. Y ahí se lo dijo, mire, y en el versículo 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel, después de que Dios se lo había advertido, el pecado está a la puerta, ojo, ahí está, pero tú, Caín, te enseñorearás de él. Pero ¿qué hizo Caín? Se dejó enseñorear, mis hermanos, por el pecado. Dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, ahí estaban en el campo, dice, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mis hermanos, se dejó llevar de la envidia, se dejó llevar del odio, se dejó llevar, mi hermano, de su carnalidad, se dejó llevar de todos los factores que intervinieron en ese momento, se dejó llevar, se dejó enseñorear del pecado. Él no enseñoreó, mis hermanos, y Dios se lo había advertido. Ahora, ¿Dios le mandó la tentación? No. ¿Dios le mandó, mi hermano, a que cometiera ese error, ese pecado? No. El Señor se lo dijo: tú te enseñorearás de él, y no, mi hermano, hizo caso a lo que Dios le dijo. Ahora bien, mis hermanos, Dios nunca, como le digo y lo recalco, nunca nos va a mandar tentaciones para que nosotros caigamos. Y si nosotros somos tentados, ¿por quién es entonces? A veces sí, a veces, hermano, pero no siempre, no siempre es Satanás. Muchas veces, mi hermano, nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Y vamos a ir a leer a Santiago 1, Santiago capítulo 1 desde el versículo 13. ¿Trajeron Biblia? Dentro de poco van a llegar Biblias, mis hermanos, para Biblias de la Reforma. Usted puede comprar 5 Biblias por 15 euros. Amén. Y estas Biblias es para que usted traiga una y traiga otra por si algún hermano no trajo, para que usted le regale. Amén. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, ¿y alguno aquí es tentado? ¿Vamos o no? ¿Sí o no? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Entonces, ¿Dios tienta a alguien? No, Dios no puede ser tentado por el mal, y Dios no tienta a nadie. 14 dice: sino que cada uno que es tentado, mire, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí podemos llamar a esta palabra concupiscencia su debilidad, digámoslo de esta manera. ¿Sí? Esa parte débil que tiene, ese talón de Aquiles que tiene. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La debilidad, mis hermanos, en las personas muchas veces los atrae y muchas veces los seduce. Esa debilidad se llama concupiscencia. Ahora, en el versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, esa debilidad, ¿sí? Esa parte, mi hermano, ese talón de Aquiles, dice: después que ha concebido, da a luz pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, dice aquí. No erréis. Es decir, no tropecemos, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque esa debilidad, de pronto, esa parte débil, esa parte que no se ha trabajado, mi hermano, que no hemos permitido al Señor que la trabaje fuertemente, mi hermano, esa partecita nos puede llevar ¿a qué? A pecar.
Y fíjese el proceso, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Y muchas veces, mis hermanos, yo he escuchado esto. Los hombres le echan la culpa a las mujeres, mi hermano, de que no, es que las mujeres, mire cómo se viste, mire cómo tal, mire cómo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mis hermanos, claro, las mujercitas deben tener cuidado cómo se visten, porque tampoco se puede ser tropiezo para nadie. ¿Estamos o no? Pero mi hermano, al que todo le es pecado, mi hermano, es porque esa persona, digámoslo así, es un pecador. ¿Sí? Para el que todas las cosas le son sucias. ¿Estamos comprendiendo? Entonces aquí el Señor nos está diciendo, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propia, no es culpa de la hermana, no es culpa del hermano, no es culpa de pronto, venga, le cuento un chismecito, no es culpa de la que le va a contar el chisme. Esa persona pues sí está obrando mal, pero ahí ella tendrá su galardón, por eso digámoslo de esa manera. Pero mi hermano, si nosotros damos oído a eso, es porque de pronto tenemos alguna debilidad en esa área. ¿Estamos o no? Entonces aquí debemos de ver, mis hermanos, cuando de su propia, es decir, muchas veces tenemos nuestras propias debilidades. Tenemos nuestros propios, hermano, lados flacos, podríamos decir así para que me entienda. Podremos tener nuestros propios talón de Aquiles, propios. Pero es fácil cuando se tiene, hermano, esa concupiscencia, echar la culpa a los demás. ¿Para qué? Para, como dicen por ahí, lavarse las manos. No, fue culpa de fulanito. No, fue culpa de fulanita. No, que me vino a contar el chisme. No, ¿qué tal? Hermanos, cuando de su propia concupiscencia. Y mire, fíjese en algo, hermanos. Y de esto yo me he dado cuenta. Muchas veces, hermanos míos, hay gente que dice, es que a mí me vienen y me cuentan todo. A mí me llaman y me buscan para contarme todas las cosas. Yo digo, cuidado. Cuidado, porque de pronto puede ser una debilidad suya. Puede ser una concupiscencia. Puede ser su talón de Aquiles. No es que yo tenga un carisma tan bonito que todo me lo quieren contar. No, cuidado, que no es eso. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, esas cosas, mi hermano, y pongo por ejemplo el chisme, que pueden ser muchas otras cosas más, cada uno sabrá. ¿Entienden? Entonces, aquí vemos este punto, mi hermano. Es de esa concupiscencia, de esa debilidad, cada uno es atraído y seducido, como un imán. Entonces puse como ejemplo el chisme, ¿sí? Entonces esa persona lo buscan, ¿por qué? Porque esa persona, mi hermano, cuando le están contando un chisme, pone morritos, pone, hermano, se pone así a frotarse las manos, wow, lo disfruta, es atraído por eso, es seducido, hermano, por eso, ¿comprende? Si alguno tiene alguna debilidad, mi hermano, cuando tiene un tablet o un móvil en las manos, le empiezan a salir cosas raras, hermano. Pero los virus, no. Eso es cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Entonces ahí está, que cada uno de nosotros debemos, mis hermanos, examinar realmente qué es lo que nos puede estar, mi hermano, haciendo flaquear. ¿Qué es lo que nos puede estar debilitando? ¿Qué es lo que nos puede estar atrayendo o nos puede estar seduciendo? Porque, ojo, esta es una primera parte. Cada quien de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y así es el pecado. El pecado, mis hermanos, atrae y seduce, por eso es pecado. ¿Sí? Mis hermanos, el pecado mismo tiene su atractivo. Si no, no fuera pecado, hermano. El pecado mismo tiene su atractivo, el pecado mismo insta a la gente a que caiga en él. El pecado mismo, mi hermano, usa sus artimañas, tiene sus herramientas para que la gente, mis hermanos, sea atraída. Y muchas veces, hermanos míos, esas herramientas que tiene el pecado, esas artimañas del pecado, llevan a concluir en que la persona cae, mis hermanos. Sí, entonces ahí está el proceso. De su propia concupiscencia es atraído y es seducido. De ese pecado es atraído y seducido. Entonces esa concupiscencia, esa debilidad, mis hermanos, ahí sí, cuando empieza esa atracción, esa seducción, dice, después que ha concebido,
da a luz el pecado. Entonces es un proceso. ¿Dónde entonces hay que trabajar, hermanos? ¿En el pecado o en la concupiscencia? Hay que trabajar ahí, en la raíz, mis hermanos, en la concupiscencia, en esa debilidad, en esa parte, mis hermanos, que lo está trayendo, esa parte que lo está empujando, esa parte que lo está, mi hermano, de pronto debilitando. Ahí es donde usted y yo debemos de trabajar para no ir más allá, mis hermanos. Porque después de que la concupiscencia, mi hermano, ha concebido, ¿y cuándo es que concibe? Mi hermano, ¿dónde empieza el pecado, digámoslo así? ¿Dónde comienza? En la mente, en la cabeza, hermano. En la cabeza. Entonces en la cabeza vienen ideas. Vienen, hermano, cosas. Róbate ese jamón que nadie te está mirando, no hay cámaras, échalo ahí. Entonces te viene esa idea, hermano. Eso es de su propia concupiscencia. Le viene la idea, mi hermano, y después de que usted ha sido atraído y seducido, se concibe. ¿Y cuándo es que usted concibe? Ah, sí, me puedo llevar el jamoncito. No hay nadie mirando, nadie me está viendo, no hay cámaras. Puedo echármelo aquí en el saco y como estamos casi en invierno ya, pues no se va a notar nada. Entonces, esa concupiscencia atrajo, sedujo, después de atraer y seducir, dio a luz algo, mis hermanos. Concibió, ¿me entienden? Pero estamos en el momento de concebir, todavía no ha nacido. ¿Estamos entendiendo el proceso? Hasta ahora solamente ha concebido. Es decir, ya la persona como que tomó la decisión, bueno, pues no me está mirando nadie, ya me preparo la chaquetica, me la abro así bien para rápido. Entonces ahí ya concibió y luego de concebir, mis hermanos, da a luz el pecado. Y estamos hablando de jamoncito, pero usted imagínese lo que sea. ¿Estamos o no? Usted imagínese, hermano, de pronto su debilidad o lo que usted está tratando, lo que usted está trabajando, después de que mi hermano usted ha concebido, de que usted ha dicho, bueno, esto lo puedo hacer, no pasa nada, nadie me ve. Ya concibió, eso va a dar a luz el pecado. Cuando da a luz el pecado, se consuma el pecado, se guarda el jamoncito, se cierra la chaqueta, sale. Pero ese pecado todavía no termina, hermano, todavía sigue el proceso. Amén. Todavía sigue el proceso y después de que ha concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado, mis hermanos, da a luz la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces vemos el proceso. A veces, mis hermanos, estamos ahí de pronto, sí, no, es que este pecado me puede, tal lucha y esto, y está bien, hay que resistir el pecado, hay que huir, más bien dicho, del pecado. Amén. Pero mi hermano, de pronto usted está resistiendo o huyendo de ese pecado, pero no está trabajando la raíz de ese pecado. No está trabajando donde realmente tiene que trabajar. ¿Y sabe dónde tenemos que trabajar, hermanos, para que realmente esos pecados no sean consumados? Debemos trabajar en el corazón, hermanos. Ahí, porque en el corazón es donde están, de donde salen los adulterios, donde salen las fornicaciones, los hurtos, las envidias, los homicidios, del corazón salen. Entonces, donde hay que trabajar, mis hermanos, realmente es ahí. Porque si usted solo trabaja en la mente, usted solo resiste en la mente, mis hermanos, eso puede llegar un día en que le pueda, en que le gane. Pero si usted trabaja en el corazón, mi hermano, y claro, para trabajar en el corazón primeramente hay que trabajar en la mente porque está conectado. Entonces ahí vemos, mi hermano, que usted tiene que trabajar ahí, en esa área, en esa parte del corazón, para que pueda salir victorioso de la tentación. Muchas veces la tentación es inevitable, hermanos. ¿Cuántos saben esto? ¿Están de acuerdo conmigo? A veces la tentación es inevitable, ¿sí? Pero mis hermanos, el pecado está a la puerta, ahí está. Pero yo me voy a enseñorear de él. Yo lo voy a dominar, no me voy a dejar dominar del pecado. Y vamos a ir, mis hermanos, al libro de Romanos, capítulo 6. Y vamos a leer 14 versículos muy importantes. Yo por mí leeríamos toda la epístola de Romanos. Usted léala en su casa, mi hermano, porque tiene mucha riqueza este libro. Romanos capítulo 6. Vamos a leer
del 1 al 14 y vamos a irlo desglosando para que veamos, mi hermano, qué privilegio que nosotros tenemos el día de hoy como hijos de Dios. Hemos entendido la parte de la concupiscencia, del pecado, amén. Bien, dice la palabra, muertos al pecado, como título pone aquí en Romanos capítulo 6. Dice, ¿qué pues diremos? Usted lea en su casa el capítulo 5, que habla también, mi hermano, de que si sobreabunda el pecado, entonces sobreabundará la gracia, tal. Léalo en su casa. Vamos a entrar en este contexto. Dice, ¿qué pues diremos? Pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el 2, en ninguna manera. Amén. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y cuántos hemos muerto ya al pecado? Ya estamos, hermano, muertos totalmente a ese pecado. Entonces nos pregunta aquí, ¿cómo viviremos aún en él? Y este tema, mis hermanos, de la gracia es algo que hay que entenderlo muy bien, porque luego voy a dar algunos apuntes, mi hermano. Y es que si nosotros malentendemos la gracia, mi hermano, podemos jugar con la gracia. Podemos jugar con Dios, podemos jugar con nuestra salvación. Porque aquí nos dice, mis hermanos, que en ninguna manera vamos a perseverar de pronto en el pecado para que la gracia abunde. No, a veces la gente malentiende, como estoy bajo la gracia, puedo hacer lo que quiera, puedo decir lo que quiera. Y mis hermanos, esto es un error muy grave y vamos a irlo viendo para que nos vayamos dando cuenta. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en este punto quiero detenerme, mis hermanos, porque mire, estamos hablando acerca de muertos al pecado. Cuando nosotros entendemos, mi hermano, todo lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas, nosotros buscamos, anhelamos y deseamos, mis hermanos, agradarle a Jesús. Pero a medida que uno va andando en el evangelio, que uno va, mi hermano, transitando por este caminar, por este peregrinaje, mi hermano, pueden venir cosas, puede venir ya de pronto mucha experiencia, mucho conocimiento de la palabra, cosas, mi hermano, que de pronto uno diga, bueno, como por ejemplo David hizo esto y el Señor lo perdonó, pues entonces yo también podría hacer esto, o como Sansón se portó de esa manera, entonces yo tengo un margencito al cual puedo acudir y de pronto puedo pegarme por ahí una canita al aire. Pero eso no es así. Dice aquí la palabra de Dios que, hermano, mire lo que leímos antes, el pecado no se enseñoreará de ti, no se enseñoreará de nosotros. Entonces nosotros ya debemos de entender en qué situación estamos ahora. Nosotros ahora estamos en la situación de muertos, muertos al pecado. Ahora, estando muertos al pecado, el apóstol Pablo dice, ya están muertos, no perseveren ni en el pecado para que la gracia abunde. No piense eso, en ninguna manera lo piense. Entonces, mis hermanos, nosotros viendo el contexto de este capítulo 6, si nos damos cuenta, el apóstol Pablo está poniendo el pecado y la gracia. El pecado que trae muerte o la gracia, mis hermanos, que trae vida. Mis hermanos, cuando nosotros estamos en pecado, estamos en pecado. No estamos bajo la gracia. No estamos bajo el favor de Dios. No estamos bajo ese regalo de Dios inmerecido que es la salvación. No estamos ahí. ¿Por qué? Porque mi hermano, y ojo a esto, que es un tema también aparte, pero quiero darle algún apunte. No es lo mismo pecar que estar en pecado. No es lo mismo. Porque pecar, a la verdad, mis hermanos, todos pecamos, todos cometemos errores, tropezamos, decimos alguna palabra que de pronto se nos sale mal dicha, mi hermano, y eso de pronto es pecar al momento. Oh Señor, perdón, Señor, se me salió esta mentirijilla, Señor, perdón, en ese momento. Es decir, no se está continuamente en el pecado de la mentira de pronto, de cosas que a Dios no le agradan, no, sino que se está al contrario, en la lucha para cada día y cada vez más, mis hermanos, agradar al Señor. Entonces no es lo mismo pecar
que estar en pecado. El que está en pecado realmente está, hermano, consumando el pecado, consumando el pecado, consumando el pecado y viviendo en pecado, y le da igual y sigue así y no pasa nada. Esa persona está en la gracia o no está en la gracia. No está en la gracia, porque o estamos en el pecado o estamos en la gracia. En la gracia no es que haya un margen para pecar, pero Dios entiende nuestra humanidad. Dios entiende, mi hermano, nuestra naturaleza todavía de nuestro cuerpo que no ha sido redimido. Amén. Entonces Dios, digámoslo así, entiende esa partecita, y por eso la palabra de Dios dice: hijitos míos, si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el justo es nuestro abogado. Pero Jesús, ¿qué ve? Esta persona está en pecado o esta persona peca. Esta persona está bajo la gracia o esta persona está en el pecado. Porque esa gran diferencia, mi hermano, nosotros debemos de aprender a marcarla. Estamos muertos al pecado, el pecado no se enseñoreará de nosotros, nosotros no permitimos, mis hermanos, que eso haga mella en nuestras vidas, que eso arruine nuestras vidas, que eso traiga muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces comprendamos este punto, mis hermanos: o estamos bajo la gracia o realmente estamos en pecado. Y ahí es donde nosotros podemos decir, mucha gente dice: no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, esto, por aquí, por allá. Pero a ver, vale, eres cristiano, vas a la iglesia, pero estás viviendo la vida como la vivías antes de venir a Cristo, supuestamente. ¿Qué diferencia hay hoy entonces? ¿Has tenido un encuentro con Jesús? El Señor te ha cambiado, te ha transformado, te ha renovado, te ha regenerado. Esa obra que es el Espíritu Santo en tu vida ha sido efectuada, ha sido ejecutada. Si no ha sido ejecutada, entonces no digas eso. Porque en el Señor, hermanos, o somos o no somos. No hay una línea intermedia donde yo me paro aquí, bueno, ni con Dios ni con el diablo, aquí en la mitad, ni para el uno ni para el otro. No, mi hermano, o con Dios o con el diablo. Amén, estamos comprendiendo, hermanos. Versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El Señor nos está hablando, mis hermanos, que estamos plantados, que estamos arraigados, que estamos cimentados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Mis hermanos, mire, cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio y ese mensaje nos tocó, el Espíritu Santo nos tocó, mis hermanos, algo ocurrió en nuestras vidas. Y es que tomamos la decisión de decirle: Señor, sé tú el Señor de mi vida, señorea mi vida, cambia mi vida, transforma mi vida, acepto tu señorío, acepto tu salvación. Cuando nosotros le decimos eso a Jesús, ¿qué es lo que nosotros realmente en pocas palabras le estamos diciendo a Jesús? Cuando lo aceptamos, le estamos diciendo que nos mate al pecado. O más bien dicho, podríamos decirle que estamos muriendo. ¿Por qué? Porque estamos, mis hermanos, realmente aceptándole a Él como Señor, Dios y Salvador, a Jesús. Entonces le estamos diciendo al Señor: Señor, hoy te estoy aceptando tu vida y estoy muriendo a mi vieja vida, estoy muriendo a mis viejas costumbres, estoy muriendo a lo que yo pienso que está bien, a lo que yo pienso que es correcto, pero que según tu palabra no está bien. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros estamos diciéndole al Señor: mis hermanos, sé tú el Señor de mi vida, le estamos diciendo: ya no seré yo más mi Señor. Yo muero al yo, muero a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a mi propio camino, y me meto en tu camino. Porque mi propio camino, dice la palabra, hay camino que al hombre le parece bueno, le parece bonito, le parece recto, pero dice la palabra, su fin es camino de muerte. Pero camino a la salvación, ¿cuántos hay? ¿Cuántas opciones? ¿Cuántas religiones nos llevan a la salvación? ¿Cuántas verdades nos llevan a la salvación? Un solo camino. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino. No dijo: soy uno de los caminos. Él no lo dijo así. No dijo: soy una de las opciones. No, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Una sola verdad y absoluta, mi hermano, existe en todo el universo, y esa verdad absoluta se llama Jesucristo. Amén. Entonces Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el que produce vida?
Jesús, solamente Jesús es el que produce vida, mis hermanos. Entonces, ¿qué es preferible? Yo seguir mi camino, que de pronto voy y me estrello en el camino y me muero. O seguir el camino de Jesús, que sé que voy seguro, que sé que el Señor me ayuda, que el Señor me guía, que el Señor me lleva, que el Señor me fortalece. Mi hermano, ¿qué voy a yo preferir? ¿Qué voy a preferir? ¿Y qué va a preferir usted? ¿Estrellarse o ir por un camino seguro? Ahora, el camino donde uno se puede estrellar es un camino fácil, ancho, es un camino cómodo, es un camino donde supuestamente uno no tiene que morir al yo. Pero el camino difícil, el camino que conduce a la vida, la puerta se estrecha, angosto el camino que lleva a la vida, dice la palabra. Entonces, quiere decir, y dice también la palabra, que pocos son los que la hallan. Amén. Entonces aquí vemos, mis hermanos, que es difícil aún hallar la puerta. Porque si fuera fácil diría, todos la hallan. No, es difícil hallar la puerta. Ahora, ¿usted halló la puerta? ¿O está hallando la puerta? ¿Comprende? Usted ahora sabe el camino, ahora ha escuchado, Jesús es el camino, entonces yo voy a ir a acudir a Jesús. Usted lo está escuchando, entonces está conociendo la puerta, está conociendo el camino. Ahora también hay que conocer y entender que el camino es difícil, que el camino, hermano, de pronto a veces se puede tornar duro, pero ese es el camino que lo va a llevar a la vida eterna. No hay otro camino. Amén. Entonces vemos, mis hermanos, que cuando nosotros le decimos al Señor, tú eres el Señor de mi vida, estamos muriendo al yo, muriendo a nuestros propios caminos y aceptando el señorío de Jesús y aceptando ese camino por el cual Jesús, mis hermanos, nos quiere llevar. Amén. Dice el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando Cristo murió, nosotros estábamos muriendo con él. Ahora, ¿cuándo se hizo efectiva esa muerte en nuestras vidas? Cuando le recibimos en nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, mis hermanos, nosotros nos remontamos a hace 2000 años y estamos ahí, mi hermano, muriendo con Cristo. Estamos muriendo, mi hermano, ahí en ese lugar, mi hermano, ahí donde murió el Señor, estábamos muriendo usted y yo hace 2000 años, pero hoy que usted aceptó al Señor Jesucristo, esa muerte se hizo efectiva. Entonces aquí nos dice que nosotros hemos muerto juntamente con Cristo, hemos sido crucificados, hemos crucificado el viejo hombre cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Dice, y juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahí está, mi hermano, usted no tiene que destruir su familia por causa del Señor. Usted no tiene que destruir de pronto, digámoslo así, su trabajo. No tiene que destruir cosas que de pronto Dios ni siquiera le está pidiendo. Lo que debemos destruir realmente es el pecado. ¿Por qué? Porque en ese momento, mis hermanos, que aceptamos a Jesús, en ese momento se efectuó esa destrucción, mi hermano. Y ahora sí nosotros podemos decir, el pecado no se enseñoreará de nosotros, no lo hará. Ahora sí lo podemos decir. Porque algo también que nosotros podemos ver, mi hermano, en la definición de la gracia, que es, la definición simple de gracia puede ser eso, un favor inmerecido. Amén. Pero mi hermano, la gracia abarca muchas más cosas. Y algo que abarca también la gracia, mi hermano, es esa habilidad y esa capacidad de parte de Dios para que nosotros nos podamos mantener en el camino. Esa gracia, mi hermano, que Dios nos da la fuerza, mi hermano, para seguir adelante. ¿Estamos o no? Esa gracia, mi hermano, fíjese, esa gracia nos lleva y nos empuja a ver la cruz de Cristo, a ver el sacrificio de Jesús. La gracia, esta gracia, mi hermano, preciosa gracia, bendita gracia, mi hermano, nos da las herramientas para nosotros poder avanzar y crecer en el camino. ¿Sí? Es decir, mi hermano, para que usted me entienda este punto, usted tiene una gracia para ejercer su trabajo, ¿sí o no? Y la gente dice, qué bien lo haces. Gracias a Dios que te contraté. Yo pensé que todos iban a decir amén. Yo pensé que eran de testimonio en el trabajo. No, es broma. Entonces, mi hermano, esa gracia nos habilita para, digámoslo así, ejercer bien el trabajo.
pues igual lo llevamos ahora a la vida en Cristo. Esa gracia, mi hermano, nos da esa capacidad y habilidad para nosotros mantenernos, crecer en el camino del Señor. Amén. Ahora bien, viendo este punto, mis hermanos, recalcamos que el cuerpo del pecado, mi hermano, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, ¿cuándo nosotros somos justificados? Cuando morimos. ¿Y cuándo nosotros podemos morir al yo, morir a nuestra propia vida? ¿Cuándo? Cuando realmente, mis hermanos, y hoy no vamos a entrar en el bautismo de agua, estamos hablando del bautismo, digámoslo así, del nuevo nacimiento. Pero veámoslo de esta manera. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Hemos muerto a la vieja vida en verdad o no? 4. ¿Cuántos van? ¿Cuántos más? Van 4. ¿Hemos muerto, hermanos, al pecado o no? Porque mire, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado. Ojo a esto, si usted ha muerto, ha sido justificado. Ahora, la palabra de Dios ahí más atrás en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Mire, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo usted es que puede morir? ¿Cuándo? Cuando usted tiene fe. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted tiene fe, puede morir al pecado. Cuando usted tiene fe, puede cumplir los mandamientos. Cuando usted tiene fe, puede amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Cuando usted tiene fe. Porque fíjese, y vuelvo a leer el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, para usted morir, tiene que haber tenido fe. Si usted no hubiera tenido fe, no hubiera tenido la fuerza para haber dicho, mi vieja vida se acabó. Ese viejo hombre que éramos nosotros, hermanos, se acabó, terminó. ¿Por qué? Porque nació algo en mi corazón. Nació fe en mi corazón. Esa fe, mi hermano, me llevó a morir y a decirle, Señor Jesús, yo muero para que tú vivas. Yo muero a mis propios anhelos, deseos, para que ya no sean mis propios anhelos ni deseos, sino que sean tus anhelos, tus deseos en mi corazón. El 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es preferible morir al pecado que morir a la vida de Dios, que morir a todo lo que el Señor nos está ofreciendo. Porque si morimos al pecado, si morimos con Cristo, mis hermanos, creemos también que vivimos y viviremos con Él. ¿Qué va a ser mejor? Que usted muera, mi hermano, por un momento, un tiempito, este resto de vida que queda, que son días, hermano. A la final son días. Pueden haber meses, años por medio, pero a la final son días. Estos días que nos quedan, mi hermano, ¿los vamos a desaprovechar o los vamos a aprovechar muriendo para Cristo para luego pasar el resto de la eternidad? Ojo a esto, el resto de la eternidad. ¿Usted sabe cuánto es el resto de la eternidad? ¿Sabe cuánto es eso? El resto de la eternidad, hermanos. El resto de la eternidad, hasta el infinito y más allá. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, ¿qué es preferible? ¿Hacer padecer el cuerpo del pecado, hermano, digámoslo así? ¿Hacerlo padecer y morir al pecado y vivir para Cristo? ¿O hacer morir las cosas que Cristo nos está ofreciendo? Amén. Hermanos, debemos de analizarlo porque Dios nos ofrece muchas cosas, pero a veces esa concupiscencia que seduce y atrae, da a luz el pecado. Y ese pecado, mi hermano, da a luz la muerte. Muchas veces eso nos hace morir a todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Usted vino hoy.
Esas cosas, hermano, nos hacen morir a todos los planes de eternidad, de bendición, de salvación que Dios tiene para nosotros, hermano. ¿Qué quiero decirle con esto? No vale la pena, hermano, dejarnos que el pecado se enseñoree de nosotros. No vale la pena eso, sino que lo que vale la pena es que nosotros nos enseñoreemos del pecado y obtengamos todo lo que Dios, mis hermanos, ha preparado para nosotros. Porque si morimos con Cristo, creemos que con Cristo también viviremos. Dice 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Dice el 11, así también, mire, póngase la mano en el pecho. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado. Así como Cristo, mi hermano, se consideró muerto, así como Cristo dio todo por nosotros, nosotros considerémonos muertos al pecado. ¿Por qué? Por Cristo y por todo lo que Él tiene para nosotros. Dice, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, su vida no está perdida si usted no vive en pecado. No, ¿y ahora yo qué hago para disfrutar? No, eso no es disfrutar. Eso es arruinarse la vida. ¿Estamos o no? No, ¿y ahora yo qué hago si tenía estos planes de cambiar de mujer? Tenía estos planes de cambiar de... Mi hermano, por favor, Dios mío, muramos a todas esas cosas y vivamos para Cristo. Dice, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Es mejor estar muertos al pecado y vivos para con Dios, que muertos para Dios y vivos para el pecado. Porque hay gente que son bien vivos para el pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vivos, hermano, para eso. Pero si son bien vivos para el pecado, ¿cómo están ante Dios? Están muertos, hermano, muertos. Porque o estamos en la gracia, o estamos bajo la ley del pecado. Estamos bajo el pecado, hermanos. Por eso les digo, mucho mejor es estar bajo esta bendita gracia, mi hermano, que hoy nos insta, nos lleva hacia Cristo, nos constriñe y nos lleva hacia Cristo, hermanos. 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya leímos lo de las concupiscencias, lo hemos entendido. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Está hablando claro el Señor o no? Dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Amén. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentémonos a Dios, hermanos, vivos de entre los muertos. Porque la persona que no tiene a Cristo en su corazón está muerto. Está muerto ¿cómo? En sus delitos y pecados. ¿Sí o no? Lo dice la palabra, me lo estoy inventando. Están muertos. Ahora, mis hermanos, nosotros estamos vivos para el Señor. ¿Por qué? Porque ya no estamos muertos en delitos y pecados. Pero para la gente del mundo nosotros estamos muertos. Sí, esa gente ya no se divierte, esa gente ya no se lo pasa bien. Y usted dígame, ¿nos divertimos? Amén. ¿Nos lo pasamos bien? Amén. Ya no nos hace falta el alcohol para estar gozosos. Más bien el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermanos. Ya no nos embriagamos con vino en lo cual hay disolución, sino más bien nos llenamos del Espíritu Santo. Amén, esa es nuestra nueva vida. Pero para el mundo estamos muertos. Hoy viernes y en el culto, esos están locos. Ya van a abrir las discotecas. Hermano, vámonos para la discoteca mejor, pero ojo, a la puerta, repartir folletos, no entrar ahí, hermano. ¿Estamos o no? Entonces fíjese en este punto, hermanos. Para el mundo estamos muertos, pero para Dios estamos vivos. Para Dios, mi hermano, la gente en el mundo está muerta. Nosotros para Él estamos vivos. Por eso debemos predicar la palabra, para que los que están muertos en delitos y pecados, hermanos, vengan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado, concluimos, mi hermano, como en Génesis capítulo 4,
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, estamos bajo el favor de Dios, bajo el amor de Dios, bajo la cobertura de Dios, bajo todo el equipamiento que Dios nos trae y nos da, mis hermanos. Ahí es donde nosotros, mis hermanos, ahí es donde nos encontramos nosotros ahora mismo, en ese lugar tan privilegiado, mis hermanos. Bendita gracia, mi hermano. Amén. Bendita la vida de Cristo, mi hermano, entregada en la cruz del Calvario. Bendito Cristo que resucitó al tercer día, mis hermanos. Bendita la obra de Cristo. Amén, que hoy nos tiene vivos, mis hermanos. El pecado es incitante y atrayente, pero mis hermanos, tenemos las herramientas para salir adelante. Tenemos las herramientas para salir victoriosos. Debemos considerarnos muertos al pecado, es decir, al poder que tenía sobre nosotros. Considerémonos muertos a ese poder, porque el pecado tiene su propio poder, tiene su propia atracción, tiene mis hermanos, su propia, como les dije antes, que está en el versículo, que hacen a veces las mujeres o los hombres con sus artimañas lascivosas, seduce. Amén. El pecado mismo seduce, el pecado mismo. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos resistirlo, y no solamente resistirlo, podemos huir de él, porque ya el pecado no se enseñoreará de nosotros. Al contrario, nosotros, mi hermano, estamos muertos al pecado y vivos para Cristo. Eso es lo mejor que podemos hacer, mis hermanos, en este mundo. Estar muertos a lo que nos destruye y estar vivos para lo que verdadera bendición trae a nosotros. Pongámonos de pie, mis hermanos, y que hoy nos quede claro, mis hermanos, el proceso del pecado. Si puede pasar un piano, por favor. Que hoy nos quede claro el proceso del pecado, mis hermanos, como muchas veces son artimañas del enemigo que usa, muchas artimañas del mismo pecado, mi hermano, que usa. Pero gloria a Dios, bendito Dios, mi hermano, que nos da las herramientas para que podamos salir victoriosos. Y mis hermanos, yo les insto, les animo a que usemos esas herramientas, ese equipamiento, esa llenura y fuerza del Espíritu Santo que nos da para seguir adelante, y nos animemos, mis hermanos, los unos a los otros. No dejemos que el pecado nos haga echar para atrás, que el desánimo nos haga echar para atrás, mis hermanos. Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 10 que nos animemos, mi hermano, aún sabiendo, y cuanto más, que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? La venida del Señor. Dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortándoos los unos a los otros, y sabiendo, entendiendo esto, que aquel día ya viene, que aquel día está a la puerta, que aquel día se acerca, hermanos. Amén. Tenemos todo lo que tenemos de parte de Dios para poder un día llegar y decir: Señor, pude. Señor, hice morir la carne, hice morir el pecado, hice morir esos pensamientos que tenía, hice morir esas cosas que a ti no te agradaban. Señor, y hoy estoy aquí en tu presencia, gracias a ti, gracias a las herramientas que me has dejado, gracias a tu bendita palabra estoy aquí. Mis hermanos, como les decía, el camino es angosto, la puerta es estrecha. A veces hay que pelear para poder continuar, a veces hay que pelear y luchar y batallar para poder seguir avanzando, pero vale la pena el esfuerzo, vale la pena la dedicación, vale la pena, mis hermanos, realmente estar ahí conectados con Dios, vale la pena, porque la recompensa es una recompensa gloriosa. Mis hermanos, y voy a preparar un tema solamente de esto, porque debemos entender, mi hermano, el pecado paga, el pecado paga. Pero ¿cómo paga el pecado? Con la muerte. Pero mi hermano, la gracia de Dios, ¿qué es lo que da? Regalos. Regalos que, mi hermano, el primer y más importante regalo es esa salvación tan grande que es vida. Entonces, usted, mi hermano, en algún momento le he hecho esta pregunta, pero es bueno recalcar esto. ¿Usted qué prefiere? ¿Una paga? Y más encima sabiendo que es la paga del pecado, que es la muerte. ¿O usted qué prefiere? Regalos. ¿Usted le gusta cuando a final de mes le pagan por haber trabajado?
Pero imagínese, mi hermano, que usted a final de mes llegó, le pagaron, pero lo llama a su jefe y le dice: mira esta dádiva que te tengo, mira este regalo, 3 sueldos más. ¿Usted qué le parece mejor? ¿El sueldo del mes o los 3 sueldos más que le dio ese día porque le dio a la avena? Entonces nosotros debemos entender, hermano, ¿qué es mejor? ¿Recibir una paga que es muerte o recibir una dádiva de Dios incomparable? Hago esta alegoría, mi hermano, por hacerme entender un poco, pero la gracia de Dios, la salvación de Dios es incomparable con nada en el mundo. Entonces preferiblemente vamos a escoger, mi hermano, esa salvación tan grande, y vamos a luchar por esa salvación, y vamos a desechar de nuestras vidas todo pecado. La palabra de Dios nos dice: quítese de vosotros todo peso y el pecado que os asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que digan, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, puestos los ojos en Él.